La maestra María Elena nos pregunta si hablaremos sobre las otras tres verdades. Y Esenio Kardec nos dice a ver si podemos hablar sobre el camino óptuple. Las cuatro nobles verdades constituyen la premisa del budismo. La primera verdad, como dijimos, es que el sufrimiento existe. Nacer implica sufrimiento. Envejecer implica sufrimiento. Enfermar implica sufrimiento. Y morir también implica sufrimiento. Existen muchas expresiones del sufrimiento, como las que vemos en los estados emocionales de tristeza, ira, envidia, ansiedad, miedo y desesperación. Por lo tanto, la primera verdad resulta muy obvia para todo el mundo. El sufrimiento existe. Además, dijimos que si no se tiene lo que se ama, se sufre. Y que si se tiene lo que no se quiere, también se sufre. Tanto el deseo como la aversión implican sufrimiento. El deseo no solo lo tenemos los seres humanos. Los animales mamíferos, los más evolucionados, también tienen deseo. Y por lo tanto, también sufren. Sufren a consecuencia del deseo. Por ejemplo, si tenéis un gato que siempre está encerrado en casa, pero un día lo sacáis al balcón y desde allí contempla cosas que le gustan, como pájaros volando y cantando, entonces lo que sucederá es que si a ese gato no lo volvéis a sacar al balcón, entonces maullará para que lo saquéis. El deseo de salir al balcón hará que maulle, y si no puede volver a salir al balcón, sufrirá. El deseo hará sufrir al gato. Por lo tanto, el deseo es una fuente de sufrimiento para las personas y los animales. Con la aversión pasa lo mismo. Aversión quiere decir que hay algo que te produce un rechazo o que te da repugnancia. Puedes sentir aversión hacia algunas cosas, hacia algunas personas. Bien, la primera verdad creo que está muy clara. La primera verdad es la que dice que el sufrimiento existe. Vamos a ver la segunda verdad del budismo. La segunda verdad nos dice que el sufrimiento tiene una causa. Con la segunda verdad podemos explorar la causa del sufrimiento. Es decir, aquí podemos aplicar el principio de causa y efecto para saber qué es lo que nos produce el sufrimiento, qué es lo que nos hace estar mal, qué es lo que nos hace sentirnos con depresión, qué es lo que nos pone ansiosos, qué es lo que nos molesta. Ya hemos dicho que el apego, cuando hay mucho, nos causa sufrimiento. Y hay muchos tipos de apego, de eso ya hemos hablado un poco. Pero también hay el apego que surge por la ignorancia, por el hecho de creer que nuestro mundo es permanente. Es decir, apego a pensar que con nuestra forma física vamos a vivir para siempre, como si este mundo fuese permanente, sin pensar que este reino es caduco. La tierra tiene su fecha de caducidad. El sol tiene su fecha de caducidad. Y todas las estrellas que vemos también tienen su fecha de caducidad. Así es el mundo material. Existen muchas formas de apego que causan sufrimiento. El apego, a su vez, produce tristeza, ira, envidia, miedo. Todo eso lo produce el apego. Y por eso se experimenta avidez, ira, arrogancia, duda, celos y miedo. Por lo tanto, queda claro que la verdad segunda nos dice que el sufrimiento tiene unas causas que están en el apego, en el deseo
y en la ignorancia. Vamos pues a ver la tercera verdad del budismo. La tercera verdad nos dice que el sufrimiento puede acabar, que el sufrimiento no tiene que ser para siempre, que podemos acabar con el sufrimiento. Podemos acabar con el sufrimiento mientras estamos aquí en la tierra. Y para acabar con el sufrimiento, primero tenemos que acabar con las causas del sufrimiento. Tenemos que acabar con nuestra ignorancia. Y eso es lo que estamos haciendo con el curso máster en sabiduría iniciática. Pues bien, tenemos que acabar con la ignorancia. Eso quiere decir que tenemos que ser conscientes de que somos seres inmateriales, que estamos habitando un vehículo físico. Eso desde el punto de vista metafísico. Y desde el punto de vista budista tenemos que ser conscientes de la naturaleza no permanente de todas las cosas, de lo que llamamos realidad. Todo lo que conocemos de la Tierra y del universo, en realidad tiene fecha de caducidad. Debemos tener eso muy claro, de que nada es para siempre, que la eternidad no está en este reino, porque este reino es un reino de alta densidad, dominado por Maya, dominado por la ilusión. Y para acabar con el sufrimiento, como nos dice la tercera verdad, tenemos que acabar con el apego. Cuanto menos apego tengamos a las cosas y a las personas, menos sufriremos. Pero claro, hay que no tener apego desde un punto de vista de evolución espiritual. Solo de esa manera se consigue no tener apego, sobre todo a cosas como la casa, el dinero y la fama. Vamos a ver ahora la cuarta verdad del budismo. La cuarta verdad nos dice que hay un camino para llevar a cabo la tercera verdad, es decir, hay un camino para acabar con el sufrimiento. La cuarta verdad nos dice que el camino para acabar con el sufrimiento en realidad está formado por 8 caminos, que se tienen que seguir a la vez. Por eso se le denomina óptuple sendero. Esos son los 8 nobles senderos que nos dejó Buda para la autorrealización, lo que nosotros denominamos actualización del ser. Practicando los 8 nobles senderos, dejamos de tener una visión equivocada de la realidad y nos liberamos del sufrimiento neurótico. Recordemos que según la psicología budista, la actitud de la personalidad humana es totalmente neurótica. Es decir, todo ser humano tiene una mente neurótica que le hace identificarse con los deseos y conflictos del mundo exterior. Ojo, esos conflictos desde el punto de vista de la sabiduría iniciática no son conflictos externos, sino internos. Esos conflictos que creemos externos son los que producen todos los trastornos psicológicos. Como os expliqué en el libro Todos los corazones son uno, en realidad todo es interno. Lo que denominamos externo no existe. El mundo externo es una ilusión, es Maya. Lo que conocemos como materia es una ilusión. El tiempo es una ilusión. No debemos olvidar que lo que conocemos como materia en realidad está constituido básicamente por espacios vacíos. Hasta las cosas más sólidas y densas están hechas prácticamente de nada. Y lo que nos hace sufrir es creer que las cosas y personas de este mundo son tangibles y permanentes, cuando en realidad todo lo que percibimos, que es muy poco, porque solo percibimos un 1% de lo que hay, pues todo lo que percibimos está formado por moléculas, átomos y partículas subatómicas, brillando y vibrando en un océano de vacío. Por eso decimos que todo cuanto existe
está formado por energía e información. No debemos olvidar que desde el punto de vista de la sabiduría antigua, todo está vivo. El aire está vivo. Las rocas están vivas. Todo cuanto existe bulle de vida. Pues bien, la cuarta verdad del budismo nos dice que tenemos que seguir el camino óptuple para alcanzar el nirvana y así acabar con el sufrimiento. El noble camino óptuple se representa con la rueda del Dharma, la cual ya explicamos en otro vídeo. Seguir el óptuple sendero nos ayuda a vivir en la realidad, nos ayuda a ser conscientes de nuestros agregados psíquicos, a darnos cuenta de que todo está vivo, de que nada está quieto, de que nada descansa, de que todos los seres merecen ser respetados. Si os interesa este tema, en otros vídeos podemos acabar de explicar el noble óptuple sendero, así como los 5 poderes de Buda.